Hola de nuevo, chicos y chicas. Hoy comenzamos una lección más. Vamos a hablar de lo que es una fracción irreducible. ¿Qué significa la palabra irreducible? Irreducible es que no se puede reducir más. Vamos a apuntarlo aquí para acordarnos. No se puede reducir más. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que se va a quedar muy pequeñita. Tanto que va a llegar un momento en el que ya no voy a poder dividirla más por ningún número en común. Ojo, en común. No quiere decir que siempre se quede como si fuesen números primos. No. Quiere decir que no hay números comunes entre ellos para poderla dividir más y que no de decimal. ¿Qué es todo esto que me estás contando, Sandra? Menudo lío. Vamos a verlo. Tranquilos y tranquilas que vamos a verlo. Mirad, para buscar la fracción irreducible, por ejemplo, de esta, 10 partido 30, tenemos que buscar números, ¿vale? Entre los números primos, vamos a apuntar los primeros números primos para no olvidarnos. 2, 3, 5, 7, 11, 13... ¿De acuerdo? Pues de entre estos números primos vamos a tener que buscar cuál es común a numerador y denominador para que cuando dividamos por él, para hacerla más pequeñita, porque ya sabéis que estamos simplificando, estamos haciendo muy pequeño algo más grande, pues de exacto. Entonces vamos a verlo. Por ejemplo, en 10 partido 30, voy a ponerlo aquí más grande y así lo veis, 10 partido 30, ¿qué número es común? Pues hombre, ya así a priori ya vemos que los dos son pares, así que cuando los dos son pares, pues podremos dividirlo entre 2. Vamos a dividirlo entre 2. Entre 2 y entre 2. 10 entre 2, 5. 30 entre 2, 15. Bien. ¿Y ahora podemos dividir el 5 o el 15 entre 2? No, porque no son pares. Entonces tenemos que seguir buscando en la lista de números primos. ¿Podemos dividirlo entre 3? Pues hombre, el 15 sí, pero el 5 no. Entonces, si el 5 no, en este caso tenemos que elegir un número que en ambos casos se pueda dividir y nos dé exacto. Entonces, no es nuestro número. ¿Pero y el 5? Pues sí, el 5 es común. Mirad, tenemos el 5. Podemos dividir esto entre 5 y esto entre 5, que nos va a dar números exactos. ¿Qué nos va a dar? Pues 5 entre 5, 1, y 15 entre 5, 3. ¿Vale? ¿Podemos dividirlo aún más? Pues no, porque para empezar el 3 es número primo y el 1 ya no se puede hacer más pequeñito. Pues hemos llegado a la solución. Esta es la fracción irreducible que estábamos buscando, porque ya no se puede reducir más. Bien, un truquito que os dejo aquí, y es, nos podíamos haber dado cuenta de una cosa, y es que el 10 y el 30, los dos tienen ceros. Entonces, si cuando en una fracción el numerador y el denominador tienen el mismo número de ceros, puedo quitar esos ceros. Por ejemplo, 10 partido 30, aquí tengo un 0, y aquí también. Entonces, quito este y quito este. ¿Y qué se me queda? Un tercio. ¡Qué casualidad! Ya he llegado a la fracción irreducible. ¿Por qué además? Porque 2 por 5 son 10 y he dividido directamente, sin darme cuenta, al quitar los ceros, entre 10. Sandra, 10 no es un número primo. No, es un número que está compuesto por el 2 y el 5. Nos vale porque es lo mismo que hacer dividir entre 2 y luego entre 5, directamente entre 10. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos nuestra fracción irreducible cuando sabemos, cuando tienen mismo número de ceros. Pero vamos a ver este caso. Podríamos empezar a buscar números, ¿vale? Comunes y empezar. 440, ¿cómo es par? Entre 2. ¿Cuánto queda? 1100, ¿cómo es par? Entre 2. Y así sucesivamente. Pero claro, hay números que son muy complejos, muy largos y tardaríamos mucho. Entonces es preferible sacar la descomposición factorial y ver cuáles son comunes, así acabaremos antes. Pero además, ahora que sabemos el truco de los ceros, pues es mucho más sencillo si ya hacemos el número más pequeño, si vemos que tiene ceros.
Entonces, en este caso podríamos echar un 0 de aquí y un 0 de aquí, pero ninguno más, porque aquí no hay otro 0, entonces ese se tiene que quedar. Sabiendo eso, nosotros ya hemos reducido esta fracción de 440 a 1100, que ya es un montón para cuando tengamos que hacer nuestra descomposición factorial, ¿vale? Se nos va a quedar así, 44 partido 10. Ya hemos hecho dos pasos, la hemos dividido entre 10, es decir, entre 2 y entre 5. Ya no hemos tenido que buscar esos números. Pero es que ahora tenemos que seguir haciéndola aún más pequeña. Y claro, es un poco difícil, por ejemplo, ahora sí que vemos que los dos son pares, podemos dividirlo entre 2, pero después, para buscar el otro número, igual nos cuesta. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues lo que os he dicho, la descomposición factorial, para ver qué tienen en común de estos números. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el 44, que se divide entre 2, y queda 22. ¿Y qué se puede dividir también? Entre 2. Y quedan 11. Y el 11 es primo. ¿Lo veis? ¿Que es primo? Pues ya hemos terminado. ¿Qué pasaría con el 110? Que lo dividiríamos entre 2. Queda 55. ¿Y 55 en qué lo podemos dividir? Entre 5. Y nos dará 11. Y efectivamente el 11 vuelve a ser primo. Y ahora aquí es donde tenemos que buscar qué números tienen en común los dos. Entonces, por ejemplo, aquí hay un 2 y hay un 2, ¿lo veis? Pero aquí hay otro 2 que aquí no hay. Aquí hay un 5 que aquí no hay. Pero sí hay 11. ¿Lo veis? Entonces tenemos en común un 2 y un 11. Pues, ¿qué vamos a poder hacer? Pues dividir entre 2 y dividir entre 11. Va a dar algo y lo vamos a poder dividir entre 11. Entre 11 y entre 11. Y eso nos va a dar nuestra fracción irreducible. Muchísimo más fácil que ir buscando números. Vamos a verlo. 44 entre 2, 22. 110 entre 2, 55. 22 entre 11, 2. 55 entre 11, 5. Y ya hemos llegado a nuestra fracción irreducible. Cosa que, si hubiéramos empezado con el 440 y el 1100 sin quitar los ceros, y hubiéramos empezado sin hacer la descomposición a dividir entre 2, luego entre 5, luego entre 2, luego entre 11, a lo mejor podríamos haber fallado en el proceso. Pero así es muchísimo más fácil. Así que nada, aquí os he dejado el vídeo de cómo calcular una fracción irreducible.